Hola chicos, ¿qué tal? El tema del día de hoy son las leyes de los gases. Entonces vamos a presentar la primera ley, que es la ley de Boyle. En la pizarra ustedes pueden observar la siguiente fórmula o ecuación, que en este caso es volumen 1 sobre volumen 2 es igual a la presión 2 sobre la presión 1. Y despejando, nosotros haciendo un despeje breve, nosotros tenemos que el volumen 1 por la presión 1 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2. Entonces, en contexto, lo que nos quiere decir el químico inglés Robert Boyle es que a temperatura constante el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. ¿Por qué se da esto? Porque si una determinada masa de un gas ocupa un volumen 1, en este caso el de acá, cuando la presión es 1, y un volumen 2 cuando su presión es la 2. Entonces decimos que el producto de la presión por el volumen tiene el mismo valor en ambos términos de la ecuación. Vamos con la segunda ley, que es la ley de Charles. Entonces también decimos que la temperatura afecta el volumen de los gases, y en este caso la ecuación que nos presenta Charles es la siguiente, donde decimos que volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, haciendo un despeje, tenemos que el volumen 1 por la temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. En este caso, esta ley está dada por el físico francés Jacques Charles, quien nos dice que a presión constante el volumen de la masa fija de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura. Asimismo, nos trata de explicar que si una determinada masa de un gas ocupa un volumen 1, como el que tenemos aquí, cuando la temperatura es T1, y si un volumen 2 a una temperatura 2, el cociente entre el volumen y la temperatura tiene el mismo valor en ambas situaciones. Por eso es que se realiza ciertos despejes. Y por último, nosotros tenemos la ley de Gay-Lussac, que fue dada por el químico francés Gay-Lussac, como tenemos aquí en la pizarra. ¿Y cuál fue su principio para darnos la siguiente fórmula, que en este caso tenemos? La presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Y despejando, nosotros tendremos que presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. ¿De dónde se saca esto Gay-Lussac? En su principio o en su concepto nos da que si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que se incremente la temperatura. Es por esto que la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura siempre que el volumen se mantenga constante. Entonces, ¿cuál es la característica de Gay-Lussac? Es que aquí el volumen se va a mantener constante. Acá se va a mantener la presión constante y aquí su temperatura constante. Entonces, cada una de las leyes que tenemos en la pizarra tienen una variable constante en cada caso. Luego de ver esto, nosotros vamos a proceder a hacer unos ejercicios. Pero al momento de mostrarles los ejercicios, cómo detectar nosotros si se utiliza la ley de Boyle, la ley de Charles o la de Gay-Lussac. Fácil, les acabo de manifestar que hay una constante en cada una de las leyes y en este caso en cada una de las fórmulas. ¿Cuál es la constante en cada fórmula? Por ejemplo, en la ley de Boyle, la constante es la que no está, y nosotros sabemos que para las leyes de los gases tenemos presión, volumen y temperatura. Entonces vamos a ver la constante de la ley de Boyle. La constante de la ley de Boyle tenemos volumen, no es, entonces tenemos presión
tampoco es. ¿Qué es lo que no encontramos en esta fórmula? Es la temperatura. Entonces, el constante aquí es la temperatura. Por ende, cuando haya un ejercicio donde la temperatura sea constante, nosotros sabemos que vamos a tener que utilizar la ley de Boyle. Asimismo, nos fijamos en la ley de Charles y tenemos que la constante en este caso va a ser presión, porque en toda su fórmula u ecuación no existe la variable presión. Y por último, ya habíamos mencionado antes que la constante aquí era volumen. Dado esta explicación, nosotros vamos a proceder con ciertos ejercicios. Listo, entonces vamos con el primer ejercicio. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice, ¿cuál será el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno, cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta que la presión es de 2 atmósferas? Entonces, primero nosotros para resolver este tipo de ejercicios nos fijamos qué datos tenemos. Entonces, vamos a sacar los datos. Y tenemos que... Bien, tenemos que buscar nosotros las condiciones iniciales y tenemos que... Nos dice el volumen final, entonces eso es lo que no tenemos. Eso va a ser el volumen 2. Y tenemos que está ocupado por 50 litros de oxígeno. Entonces ese va a ser el volumen 1, 50 litros. Y nos dice que está dado por una presión inicial, entonces va a ser la presión número 1 de 560 milímetros de mercurio. Y tenemos así. Entonces nos dice que cuál será el volumen final cuando la presión llega hasta 2 atmósferas. Entonces nuestra presión 2 va a ser en este caso 2 atmósferas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todas las magnitudes deben estar o deben ser las mismas. En este caso tenemos litros y esa va a ser la incógnita que debemos sacar. Pero por otro lado nosotros tenemos aquí milímetros de mercurio y acá tenemos atmósfera. Entonces nosotros o bien transformamos a atmósferas o bien transformamos a milímetros de mercurio. En este caso nosotros vamos a quedarnos con el milímetros de mercurio porque es el primer dato que nos da. Entonces, ¿qué debemos hacer con las dos atmósferas? Debemos nosotros hacer una conversión de unidad que la vamos a hacer acá abajito y tenemos que 2 atmósferas. Entonces, como equivalencia nosotros tenemos que una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Simplificamos la unidad atmósfera y todo lo que está en el numerador vamos a multiplicar. Y multiplicando nos va a quedar 1520 milímetros de mercurio. Listo, es así como ya tenemos todas las unidades en su debida equivalencia. Ahora sí nos vamos a ver qué ley utilizar. Como nosotros tenemos volumen y presión, en este caso la temperatura va a ser constante. ¿Y cuál era la ley que debemos utilizar? La ley de Boyle. Entonces, ¿cómo nos decía la ley de Boyle? Que volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2, que es lo que necesitamos nosotros, el volumen 2. Entonces, la fórmula despejada va a quedar volumen 2 es igual a volumen 1 por presión 1 sobre presión 2. Y ahí nosotros vamos a reemplazar los datos de la siguiente manera. Tenemos que volumen 2 es igual. ¿Cuál fue el volumen 1? Fue 50 litros por
La presión 1 fue 560 milímetros de mercurio sobre los 1520 milímetros de mercurio. Como es multiplicación, nosotros podemos ir simplificando. Tenemos este 0 con un 0 y realizada la operación nos va a dar que nuestro volumen 2 o volumen final va a ser igual a 18.42 litros. Y esa es la respuesta. Bien, esta fue una pequeña demostración de cómo nosotros debemos utilizar correctamente cada una de las leyes de los gases. No se olviden revisar la descripción del video, darle like, compartir y comentar, y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.